Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y listos para lo que les traigo porque madre mía, ¿qué tema tenemos hoy? Agárrense que vienen curvas porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, nuestro querido y polémico Can. Y no solo vamos a hablar de él, sino que vamos a desmenuzar una declaración bomba, una confesión que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba de él. Ya saben que aquí en el canal nos gusta ir al grano, investigar a fondo y traerles toda la verdad, sin pelos en la lengua. Y esta vez no va a ser la excepción. Así que prepárense un café, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar intenso. Pero antes de que me enrolle más de la cuenta, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que siempre lo digo, pero es que es la única forma de que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita, que así YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo. Y créanme, no se van a arrepentir. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman. Un nombre que resuena en todo el mundo, un actor que ha conquistado corazones con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su atractivo innegable. Pero Can Yaman también es sinónimo de controversia. Sus declaraciones, sus actitudes, sus romances, todo lo que hace genera un revuelo mediático impresionante. Y esta vez no ha sido diferente. Hace apenas unos días Can Yaman concedió una entrevista a un medio italiano, ya saben que él vive allí ahora, y en esa entrevista soltó una bomba. Una declaración que ha dado la vuelta al mundo y que ha dejado a todos preguntándose, ¿es esto real? ¿Está bromeando? ¿Qué significa todo esto? ¿De qué estoy hablando? Pues bien, Can Yaman, ni más ni menos, ha hablado sobre su futuro profesional. Pero no de la forma que esperaríamos. No ha hablado de nuevos proyectos televisivos, de películas, de obras de teatro. No. Ha hablado de retirarse de la actuación. Sí, lo han oído bien. Can Yaman ha insinuado que podría dejar la actuación en un futuro no muy lejano. Y no solo eso, sino que ha dado algunas razones que, la verdad, son bastante impactantes. Antes de que empiecen a entrar en pánico y a escribir comentarios indignados, déjenme aclarar algo. Can Yaman no ha dicho explícitamente que se va a retirar mañana mismo. Pero sí ha dejado claro que está replanteándose su carrera y que no descarta la posibilidad de dedicarse a otras cosas en el futuro. ¿Por qué esta decisión? ¿Qué le ha llevado a plantearse abandonar el mundo de la actuación, un mundo que le ha dado fama, fortuna y el cariño de millones de fans en todo el mundo? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según sus propias palabras, Can Yaman se siente agotado. Agotado por la presión mediática, agotado por las largas jornadas de rodaje, agotado por las exigencias de la fama. Dice que necesita un respiro, un tiempo para reconectar consigo mismo y para descubrir qué es lo que realmente quiere hacer con su vida. La actuación me ha dado mucho, sí, pero también me ha quitado mucho, declaró Can Yaman en la entrevista. He sacrificado mi privacidad, mi tiempo libre, mi tranquilidad mental. Necesito encontrar un equilibrio. Y la verdad es que si lo pensamos bien, tiene mucho sentido. La vida de un actor famoso no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas, las fiestas y los flashes, hay mucho trabajo duro, mucha disciplina y mucha presión. A veces olvidamos que estas figuras públicas son, ante todo, personas. Con sentimientos, miedos y sueños como nosotros. Y la exposición constante, el juicio público continuo, puede ser una carga inmensa, capaz de desgastar incluso a la personalidad más fuerte. Además, Can Yaman ha tenido que lidiar con una serie de controversias que, sin duda, han afectado su estado de ánimo. Sus polémicas declaraciones sobre las relaciones sexuales, sus enfrentamientos con algunos periodistas, sus problemas con algunos fans. Todo esto ha contribuido a crear una imagen de él como un actor conflictivo y problemático. Y es que en el mundo del espectáculo cada palabra, cada acción, es analizada con lupa, magnificada y a menudo malinterpretada. Se crea una narrativa que a veces poco tiene que ver con la realidad. Y eso inevitablemente afecta a la persona que está en el centro de la diana. Y es comprensible que después de todo esto Can Yaman se sienta cansado y desilusionado. Es humano. Todos necesitamos un descanso de vez en cuando.
Todos necesitamos tiempo para recargar las pilas y para replantearnos nuestras prioridades. Él, como cualquier ser humano, necesita ese espacio para respirar, para desconectar del ruido mediático y para reconectar con su esencia. Pero, ¿a qué se dedicaría Can Yaman si dejara la actuación? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, amigos míos, es sorprendente. Según ha revelado en la entrevista, Can Yaman está muy interesado en el mundo de la gastronomía. Le encanta cocinar, le encanta experimentar con nuevos sabores y le encanta compartir su pasión por la comida con los demás. De hecho, ha insinuado que le gustaría abrir un restaurante en Italia, un lugar donde pueda ofrecer a sus clientes una experiencia culinaria única y donde pueda sentirse realizado y feliz. Imagínense. El galán turco metido entre fogones, creando platos deliciosos y compartiendo su amor por la comida con sus comensales. Sería un espectáculo. Siempre he sido un apasionado de la cocina, dijo Can Yaman. Me relaja, me divierte y me permite expresar mi creatividad. Me encantaría tener mi propio restaurante y compartir mi amor por la comida con el mundo. Y la verdad es que no suena nada mal. Imagínense un restaurante de Can Yaman con una decoración elegante y moderna, con una carta llena de platos deliciosos y originales, y con el propio Can Yaman como anfitrión, recibiendo a sus clientes con una sonrisa y compartiendo sus secretos culinarios. Sería todo un éxito, ¿verdad? Un lugar donde se fusionaría el glamour, la buena comida y la calidez humana. Un concepto que sin duda atraería a una clientela diversa y exigente. Pero volvamos al tema principal. ¿Deberíamos tomarnos en serio estas declaraciones de Can Yaman? ¿Realmente cree que va a dejar la actuación? ¿O se trata de una simple reflexión pasajera? Pues bien, yo creo que es importante tomarlas con cautela. Como dije antes, Can Yaman no ha dicho explícitamente que se va a retirar mañana mismo. Pero sí ha dejado claro que está replanteándose su carrera y que no descarta la posibilidad de dedicarse a otras cosas en el futuro. Y esa honestidad, esa transparencia, es algo que debemos valorar. Porque no todos los artistas se atreven a mostrar su vulnerabilidad, a expresar sus dudas e inquietudes. Creo que es una posibilidad real, pero no creo que sea algo inminente. Can Yaman tiene muchos proyectos en marcha, muchas series y películas pendientes de estreno. No creo que vaya a abandonar todo esto de la noche a la mañana. Tiene compromisos profesionales que cumplir, contratos que honrar y una base de fans que espera con ansias sus nuevos trabajos. Abandonar todo eso repentinamente sería, además de una irresponsabilidad, un desperdicio de todo el esfuerzo y la dedicación que ha invertido en su carrera. Además, creo que Can Yaman necesita tiempo para reflexionar y para tomar una decisión definitiva. Necesita tiempo para probar otras cosas, para ver si realmente le gusta el mundo de la gastronomía y para descubrir si es capaz de vivir sin la adrenalina de la actuación. No es lo mismo cocinar por placer que gestionar un restaurante. Son dos mundos muy diferentes, con exigencias y desafíos distintos. Y Can Yaman necesita experimentar, aprender y asegurarse de que esa es realmente la dirección que quiere tomar en su vida. Así que por ahora, lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. No presionarlo, no juzgarlo, sino simplemente apoyarlo en la decisión que tome. Mostrarle nuestro cariño y comprensión, independientemente del camino que elija. Porque al final, lo que importa es su felicidad y su bienestar. Porque al fin y al cabo, es su vida y tiene derecho a hacer lo que quiera con ella. Si decide seguir actuando, estaremos encantados de seguir disfrutando de su talento y de su carisma. Y si decide dedicarse a la cocina, estaremos igual de felices de verlo realizar sus sueños y de probar sus deliciosos platos. Imagínense poder decir que probamos la comida del mismísimo Can Yaman. Sería una experiencia inolvidable. Lo importante es que sea feliz y que se sienta realizado. Y eso es lo que todos queremos para él, ¿verdad? Que encuentre su camino, que persiga sus sueños y que viva una vida plena y satisfactoria. En resumen, la declaración bomba de Can Yaman es que está replanteándose su carrera y que no descarta la posibilidad de retirarse de la actuación en un futuro no muy lejano. Sus razones son el agotamiento por la presión mediática y las largas jornadas de rodaje, así como su pasión por la gastronomía y su deseo de abrir un restaurante. Debemos tomar estas declaraciones con cautela y esperar a ver qué pasa, apoyando a Can Yaman en la decisión que tome y deseándole lo mejor. Pero más allá de la noticia en sí,
creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren los artistas y la importancia de cuidar su salud mental. Es fundamental que tengan espacios para desconectar, para recargar energías y para reconectar consigo mismos. Y es nuestra responsabilidad, como fans y como sociedad, ser más comprensivos y respetuosos con su vida privada. No podemos exigirles perfección ni juzgarlos constantemente. Debemos recordar que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Y bien, familia, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan encontrado interesante la información que les he traído. La verdad es que el tema de Can Yaman siempre da mucho que hablar y creo que es importante analizar sus declaraciones con objetividad y sin prejuicios. Además, creo que esta situación nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de perseguir nuestros sueños y de no tener miedo a cambiar de rumbo si sentimos que no estamos en el lugar correcto. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman debería dejar la actuación? ¿Les gustaría verlo como chef en un restaurante? ¿O creen que debería seguir deleitándonos con su talento en la pantalla? ¿Qué plato creen que Can Yaman cocinaría mejor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me interesa mucho saber qué piensan sobre esta noticia y cómo creen que afectará su carrera. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que aquí siempre les traigo contenido interesante, entretenido y con mucha información valiosa. Además, al suscribirse, me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, familia, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao. Y recuerden, sean felices y persigan sus sueños. Y quién sabe, quizás algún día nos encontremos cenando en el restaurante de Can Yaman. Hasta la próxima.